Bien, amigos televidentes, tal y como habíamos adelantado, vamos a conversar con Darwin Caraballo. Él es el director ejecutivo de Educa. Ustedes saben que este lunes se inicia el año escolar, sin quizás uno lo que aspira es que ya pasado el tema, o no pasado, seguimos en el tema ya de tener el coronavirus, pero tenemos una vida normal, ¿verdad? Si se puede decir, o sea, estamos haciendo las actividades y es como el primer año desde el 2019 que se va a iniciar un proceso, salvo los problemas que se presentan en el día a día, pero ya sin las restricciones del tema del coronavirus. Y entonces, bueno, pues ha estado precedido de muchas informaciones, de muchas contradicciones. Entonces, Educa es una ONG que pues siempre su función y su misión es velar por la educación, sobre todo por, además de la universalidad, la calidad de la educación. Y le agradecemos a Darwin que haya aceptado esta invitación. Saludos, Darwin, bienvenido al espacio. No, muchísimas gracias a ti y a todos los televidentes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, ¿qué es lo que ve? ¿Cuál es, sin quizás el principal desafío? ¿Cuáles son los retos que debemos afrontar en este inicio de este año escolar ya de este lunes? De cara al proceso que vivimos, que hablaba del tema de la pandemia, para volvernos a reencontrar y bueno, para en algún momento acercarnos a la educación que deseamos para nuestros hijos. No, tú muy bien señalabas que desde que se instaló la pandemia, este será el primer calendario escolar que inicia en condiciones medianamente normales, porque como también señalabas muy bien, la pandemia sigue allí, no se ha declarado finalizada, pero las restricciones sí ya han cedido, hemos aprendido a convivir con esta situación y por lo tanto el espacio de la escuela y los centros educativos de otros niveles ya está habilitado. Obviamente hay algunos retos que se retoman, incluso que estaban pendientes antes de la pandemia, que es a nosotros lo hemos definido como reencauzar y acelerar los procesos de las transformaciones hacia la calidad educativa, porque ese es el tema pendiente que tiene la educación dominicana. Cuando uno observa el enorme esfuerzo que ha hecho el pueblo dominicano por financiar a su educación desde el año 2013, cuando efectivamente se asigna ese 4% del Producto Interno Bruto estimado al sector de la educación administrada por el MINER, se han acumulado 27.000 millones de dólares y los niveles de aprendizaje que exhiben los estudiantes es el mismo que se tenía en el 2012, un año atrás, de esa entrega formal. Entonces, ya es apremiante el hecho de que los aprendizajes den un salto cualitativo hacia mejores niveles en todas las áreas y grados del espectro del sistema educativo dominicano. ¿Cómo no? ¿Y qué dicen las investigaciones que ustedes conocen, que han hecho? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dónde que está el nudo gordiano? Porque, a ver, bueno, estamos diciendo el tema del profesorado. Eh, el profesor no enseña al estudiante, pero ¿quién forma al profesor? Este, la universidad enseña al profesor a que pueda enseñar. El tema está si aprendemos, si nos enseñan, si enseñan nuestros chicos a memorizar o a razonar. ¿Qué es, dónde que estamos entrampados? Mira, es una combinación de todo lo que tú has muy bien señalado y algunos otros aspectos, pero en esencia, si uno tuviera que sintetizar, diría que hay que atreverse a hacer las cosas de manera distinta para poder obtener resultados diferentes, porque sistemáticamente el modelo pedagógico que se ha aplicado en los centros educativos del país
históricamente con y sin 4% ha sido el mismo y los resultados no han llegado. Entonces, creemos que hace falta, obviamente, reformas curriculares, mejor formación docente y un largo etcétera, pero primero que nada, con los recursos disponibles, con lo mismo que existe, con el mismo currículo, con los mismos profesores, con las mismas aulas, con el mismo presupuesto y con los mismos libros de texto, se puede mejorar si la gestión del centro educativo cambia y si se dan otros incentivos para la labor docente cotidiana, sistemática en el aula. Eso lo hemos podido probar en un proyecto experimental, prototipo que le llamamos durante el calendario escolar pasado, sin hacer demasiada prensa, porque estábamos tratando de aprender justamente qué era lo que ocurría, y allí pudimos identificar tres procesos sensibles que, corrigiéndolos en tan solo 90 días, nos permitió alcanzar un 40% de desempeño por encima del esperado para ese centro. Y estos son los siguientes. Primero, una contribución, un apoyo al docente para planificar su clase. Los docentes tienen dificultades, así lo hemos podido constatar, en poder planificar sistemáticamente con un objetivo de aprendizaje de su estudiante su tarea diaria, cotidiana como pedagogo. Ahí hay una oportunidad de mejora que se corrige con muy pocos recursos. O sea, pero necesita un acompañamiento. Necesita un acompañamiento, pero hay muchas formas de hacerlos. En el ejercicio, en el prototipo que aplicamos, lo trabajamos gracias al apoyo de tutores más experimentados, con unas guías muy elementales de cómo planificar para cada día de los 180 días que tiene ese docente por delante en un calendario escolar, aunque este año será un día menos, serán 179, y poder entonces ir alcanzando progresivamente distintos objetivos para una meta final de competencias que se espera que el estudiante adquiera. El segundo elemento está muy vinculado con el primero, que es, ok, planificamos, pero ahora, ¿cómo llevamos esa planificación a la actividad concreta del aula? ¿Cómo usamos el tiempo? ¿Cómo trabajamos con los estudiantes? ¿Cómo articulamos el momento en el que el maestro habla y en el que el maestro escucha? ¿Cómo hacemos trabajar en equipos? Es decir, todas las estrategias vinculadas a la gestión del aula con base en la planificación. Y el tercer elemento tiene que ver con la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, para que esa evaluación le sirva al docente, no solamente para calificar al estudiante, sino para poder medir en qué grado tiene que ajustar su planificación. Es decir, es una tríada que está retroalimentándose mutuamente y que esto genera resultados positivos. Porque todo lo otro hay que mejorarlo, los docentes y su capacidad de manejo de contenidos y de prácticas pedagógicas, las políticas curriculares, los libros de texto, la incorporación de la tecnología, pero todo eso lleva tiempo y recursos. Con lo que se tiene, poniéndolo a trabajar de esta manera, sin costos adicionales, fuimos capaces de lograr un 40% de mejora en esos resultados. Perdón, ¿ustedes tuvieron un área piloto, una escuela? Trabajamos sobre 55 centros educativos públicos de todo el país, del nivel primario, distribuido en las 18 regionales del sistema educativo. ¿Y lograron una mejoría? No en todos, no logramos en, en aquellos que pudimos desarrollar la experiencia y que efectivamente probamos que funcionó, hasta un 40%. Y también nos sirvió para identificar que cuando no se gestiona de esta manera, no se gestiona con arreglo a un objetivo de planificación, de un objetivo de cómo utilizar el tiempo del aula y de cómo evaluar para retroalimentarse, de cómo integrar la tecnología, de cómo trabajar con un concepto de comunidad docente y otros elementos que ya son más de carácter técnico. Bueno, cuando no pudimos lograr que ese paquete funcionara, no se logró el nivel de aprendizaje. Y eso era lo que buscábamos, era identificar, a ver si nuestra teoría de que estos elementos, cuando se logran combinar, generan resultados, ahí lo vimos. Cuando no fue así, no hubo resultados. Entonces, pero perdón, eso es tan importante, escúchame que te interrumpa, es tan importante hasta no encontrar
no obtener los resultados, porque a veces le digo a algunas personas, parece ser cruel, tú vas donde un médico te siente mal y el médico determina a través de un proceso de análisis Y descarta. y descarta, y entonces o puede encontrar algo, mira, tu mal, lo que tú te sientes mal es por esto. A veces uno dice, caramba, se asusta, se preocupa, porque, pero bueno, lo importante es que ya tú sabes sobre qué va a trabajar No, y claro, está y identificado. tú has dado en el mejor ejemplo, porque se trata, y así es la metodología que está detrás de este prototipo, de la experimentación. Claro. El médico puede llegar a un diagnóstico, pero no necesariamente todas las medicinas funcionan de la misma manera para todos Así los es. pacientes. No, pero Y el médico prueba, ¿verdad? Primero con la medicina, a veces con la dosis. Esto que hicimos nosotros fue muy similar a esa alegoría que viene al caso. Hemos podido entonces identificar un modelo que lo interesante es que por los costos lo hace escalable, porque el país tiene una enorme cantidad de ejemplos aislados muy buenos de calidad de educación, pero nunca logran impactar en el gran número porque su diseño no les permite escalarlo por ya sea los costos o por sus condiciones estructurales de cómo está pensado. Este, en cambio, es trabajar con lo que se tiene de una manera distinta y eso no cuesta prácticamente nada, con lo cual si el ministerio y el sistema decidiera adoptarlo, es muy fácilmente expandible seguir verificando. Nosotros hemos planteado a las autoridades poder hacer durante este año escolar que comienza en el día de mañana, poder justamente iniciar una fase 2 con un número mayor para ampliar y seguir fortaleciendo ese modelo. Y una vez que esta metodología pruebe su validez técnica, es decir, en el caso del médico, la medicina prueba con el placebo y con la medicina su efectividad, claro. entonces decirle, señores de gobierno, ministerio y otras autoridades, aquí hay un modelo que se puede expandir rápidamente al conjunto del sistema. Creemos que eso es viable, hay muchos educadores dominicanos muy comprometidos, hay que destacar y reivindicar la labor del maestro dominicano, que muchas veces no tiene los espacios y los grados de libertad por cómo está estructurado el sistema para poder justamente desarrollar este tipo de estrategias que sí se permitieron en el marco de este prototipo. ¿Cómo no? Darwin, vuelvo cuando estábamos, o sea, al inicio, hablamos de 27,000 millones de dólares Acumulados. acumulados en los 10 años de aplicación del 4%. Y bueno, tenemos lo mismo que teníamos en cuanto a calidad en el 2012, o sea, los mismos resultados. Aquí está la discusión que se plantea, inclusive llega a la esfera política, de si bien es cierto que se necesitan recursos para pues mejorar la educación, si los recursos por sí solos garantizan la calidad de la educación. Ahí se ha planteado una calidad. Ustedes, como técnico y fuera del ambiente político, ¿qué ven a partir de esto que hemos tenido? Bueno, hay dos evidencias contundentes en toda la investigación a lo largo y ancho del mundo en los sistemas educativos. Primero, de que la inversión por sí sola no genera calidad. Eso es categórico. Y lo segundo es que tampoco hay calidad sin inversión. Así es. O sea que la inversión es una condición sine qua non, pero no suficiente para asegurar la calidad. Por eso es un falso dilema decir recursos sí, recursos no. Los recursos tienen que estar y lo que importa es la calidad de ese gasto. Claro. Es decir, es importante cómo se gasta, cómo se invierte en los aprendizajes y cómo nosotros decimos en algunos estudios que hemos desarrollado en Educa, cada peso del presupuesto dominicano, que este año 2022 ha ascendido a la cifra de 231.000 millones de pesos. Sí. 231.000 millones de pesos, se dice rápido, pero es mucho dinero, supera ampliamente el 25% del gasto público total y más del 30%, casi la tercera parte de los ingresos fiscales del Estado dominicano. Es decir, hay una voluntad política enorme del gobierno y de la sociedad
de asignarle la mayor importancia a la política educativa, pero claramente no alcanzan únicamente los recursos. Por eso es que en Educa hemos querido llevar con esta máxima de decir, bueno, pero si hay 10 años acumulados de esta inversión, si los recursos tienen que invertirse aquí, si se han invertido además según lo que establecen los cánones y las instituciones más respetadas a nivel global, eso es importante decirlo, no es que el dinero se haya dilapidado, se invirtió en donde se decía que había que invertir, tal vez no de la mejor forma. Y ahí es donde nosotros decimos hay que pensar fuera de la caja, hacer las cosas de manera distinta para obtener resultados diferentes y atreverse a innovar. Aquí nosotros hemos encontrado... O sea, el dinero no ha ido al No, zafacón, en ni ha ido a la absoluto. Mira, cuneta. el dinero es muy sencillo porque ha ido primero a mejorar las condiciones laborales de los educadores dominicanos, que eran paupérrimas antes del 2013. Y hoy el salario del docente dominicano está en un nivel muy digno en términos de lo que es el mercado laboral dominicano y en términos comparados en la región es de los salarios docentes mejores pagos de toda el área centroamericana y caribeña. Así que eso no es menor. También ha ido a la alimentación escolar, que es el otro gran factor de gasto corriente que tiene el ministerio. Los últimos 2 años, desde que empezó esta administración del presidente Abinader, el INAVIE, que es el instituto a través del cual se entrega la alimentación escolar descentralizado del MINER, ha entregado 540 millones de raciones. Porque recordemos que durante la pandemia también el Ministerio de Educación se convirtió en un canal de políticas sociales para llevar alimentación a toda la familia, a aquellos hogares donde por las restricciones sanitarias y reducción de la movilidad se vieron imposibilitados de desarrollar su actividad diaria, esas familias que cada día salen a ganar su jornal para poder llevar el alimento a la casa. Así que este es un tema que creemos hay que tener en cuenta porque el Ministerio de Educación ha invertido donde va, ha invertido en mejores infraestructuras educativas, en materiales de los docentes, en reforma curricular, en formación docente y allí donde hay una oportunidad de mejora. Claro, eso no quiere decir obviamente, y ustedes nunca van a llegar hasta ahí, que en ese proceso de invertir tanta plata no pudo haber habido algún desvío, ¿verdad?, de gente que quizás se pudo aprovechar de eso y toda esta cuestión, y es un asunto que la ley y la justicia No, esa es nuestra filosofía, porque no hay ningún sistema ni ningún país inmune a la corrupción, ni en el sector público ni en el sector privado. El problema siempre es la impunidad. Y la impunidad se corrige en la justicia. Entonces, obviamente, con todo el peso de la ley, en un Estado de Derecho, que creemos que plenamente vigente en la República Dominicana y que los canales y las denuncias correspondientes que se han hecho en su momento tendrán los resultados esperados. Cómo no, cómo no. Bueno, pues vamos a solicitar el permiso de Darwin Caraballo, quien es el director ejecutivo de Educa. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.